Quiero empezar con algo que muchas personas en Estados Unidos no quieren considerar seriamente. No porque la idea sea difícil de entender. En realidad, es bastante simple. Sino porque desafía una de las suposiciones más profundas que existen dentro de la mentalidad financiera estadounidense. La idea de que Estados Unidos siempre estará en el centro del sistema monetario mundial. Para la mayoría de los estadounidenses vivos hoy, el dólar siempre ha sido la moneda dominante. Siempre ha sido la moneda detrás del comercio global. La moneda detrás de las reservas internacionales. La moneda detrás de los mercados globales de deuda. La moneda con la que se fijan los precios de las materias primas. La moneda que sostiene gran parte del sistema financiero internacional. Siempre ha parecido la base sobre la que todo lo demás está construido. Y precisamente porque siempre ha estado ahí, la mayoría de la gente asume que siempre seguirá ahí. Pero el dominio monetario no es permanente, no está garantizado, no es un derecho adquirido, no es algo que un país conserve simplemente porque lo tuvo durante mucho tiempo. Es una posición que se construye, se mantiene, se debilita y eventualmente se reemplaza cuando las condiciones que la hicieron posible empiezan a desaparecer. Esto no es una declaración emocional, no es una declaración política, es una observación histórica. Si estudias la historia monetaria, ves el mismo patrón una y otra vez. Roma degradó lentamente el valor de su moneda. España recibió enormes cantidades de plata del Nuevo Mundo, y aún así terminó perdiendo su poder financiero. El florín neerlandés se fue apagando a medida que Ámsterdam perdió liderazgo comercial frente a Londres. La libra esterlina pasó décadas moviéndose desde el centro del sistema monetario global hasta convertirse en una moneda que terminó necesitando apoyo externo. Estos cambios no parecían dramáticos mientras la gente los estaba viviendo, y eso es precisamente lo importante. La mayoría de los regímenes monetarios no colapsan en un solo momento cinematográfico. Normalmente, no hay un día exacto en el que todo el mundo se despierta y entiende de repente que el viejo sistema ha terminado. Lo que suele ocurrir es más lento y psicológicamente más peligroso. La erosión comienza en silencio. Los números empeoran, pero los expertos los justifican. La deuda crece, pero los políticos dicen que es manejable. La moneda pierde poder adquisitivo, pero la gente lo llama algo temporal. Los compradores extranjeros reducen su exposición, pero las autoridades dicen que la demanda sigue siendo fuerte. La inflación sube, pero las instituciones insisten en que está bajo control. Y entonces, un día, la gente se da cuenta de que el mundo ya ha cambiado. No estoy diciendo que Estados Unidos sea Roma. No estoy diciendo que Estados Unidos sea España, Holanda o Reino Unido. Las comparaciones históricas demasiado fáciles suelen ser perezosas y muchas veces confunden más de lo que aclaran. Pero la historia no necesita repetirse exactamente para mostrar patrones estructurales parecidos. La pregunta importante no es si Estados Unidos se parece exactamente a un imperio del pasado. La pregunta importante es si los mecanismos que han aparecido antes de las grandes transiciones de monedas de reserva están apareciendo ahora dentro de Estados Unidos. Y desde mi punto de vista, sí están apareciendo. El primer mecanismo es el déficit. Todo empieza ahí. El gobierno federal de Estados Unidos está gastando mucho más dinero del que recauda. En un año fiscal reciente, el gobierno gastó aproximadamente $6,5 billones, mientras que recaudó alrededor de $4,5 billones. Eso deja una brecha de unos $2 billones. Y esto no está ocurriendo durante una guerra mundial declarada. No está ocurriendo justo después de una depresión económica. No está ocurriendo porque el país esté respondiendo a una emergencia única que desaparecerá pronto. Esto está ocurriendo en lo que Washington todavía describe como un entorno económico normal. Eso debería hacer que la gente se detenga y piense, porque si el gobierno federal está generando déficits de ese tamaño durante condiciones normales, ¿qué ocurre cuando las condiciones dejan de ser normales? ¿Qué ocurre durante la próxima recesión? ¿Qué ocurre durante la próxima crisis bancaria? ¿Qué ocurre durante la próxima gran guerra?
¿Qué ocurre cuando el desempleo sube y los ingresos fiscales caen? La respuesta incómoda es que el déficit probablemente se hace aún más grande. Ahora bien, los políticos siempre te dirán que existen soluciones, siempre lo hacen. Los demócratas, en términos generales, suelen decir que la solución pasa por subir los impuestos a las personas ricas y a las corporaciones, o mientras se siguen financiando programas sociales, sanidad, infraestructura, inversión climática y la transición energética. Los republicanos, en términos generales, suelen decir que la solución está en recortar el gasto innecesario, reducir el tamaño del gobierno, desregular la economía y crecer lo suficientemente rápido como para que los ingresos fiscales alcancen el nivel del gasto. Ambos lados tienen parte de razón, y ambos lados evitan enfrentarse al tamaño real del problema. Subir los impuestos a los ricos puede aumentar la recaudación, pero por sí solo no resuelve un déficit estructural de esta magnitud. Recortar el gasto discrecional puede sonar poderoso en televisión, pero el gasto discrecional no es donde viven las mayores obligaciones de largo plazo. Puedes recortar muchos programas visibles del gobierno y aún así no llegar al corazón del problema. La verdadera presión viene del gasto obligatorio y de los costes de intereses, seguridad social, Medicare, Medicaid y los intereses de la deuda nacional. Este último punto debería preocupar a cualquier inversor serio. Estados Unidos ya está pagando más de $1 billón al año solo en intereses. $1 billón. No para construir carreteras, no para financiar investigación, no para fortalecer el ejército, no para educar niños, no para construir activos productivos. Solo intereses. Es dinero que se paga por cargar con deuda del pasado. Es el coste de decisiones antiguas apareciendo como una carga presente. Y como la deuda total sigue aumentando, y como los tipos de interés ya no están cerca de cero, esa carga de intereses probablemente seguirá bajo presión durante años. Incluso si Washington se volviera disciplinado de repente, la deuda existente todavía tendría que refinanciarse. La deuda antigua emitida a tipos bajos iría siendo reemplazada gradualmente por deuda nueva a tipos más altos. La carga de intereses no desaparecería de la noche a la mañana. Esa es la trampa. Cuanto más pide prestado el gobierno, más intereses paga. Cuantos más intereses paga, más grande se vuelve el déficit. Cuanto más grande se vuelve el déficit, más necesita pedir prestado. Y eso crea un ciclo cada vez más difícil de gestionar, mediante procesos políticos normales. Cuando miro estos números, no los miro como republicano ni como demócrata. Los mercados no se preocupan por la lealtad a un partido. Los inversores en bonos no se preocupan por los eslóganes de campaña. Los mercados de divisas no se preocupan por el patriotismo. El capital responde a incentivos, riesgo, confianza, oferta, demanda, credibilidad y solvencia. Y la aritmética está diciendo algo muy claro. El gobierno de Estados Unidos debe financiar la diferencia entre lo que gasta y lo que recauda. Solo existen 3 formas generales de hacerlo. Puede pedir más dinero prestado. Puede subir los impuestos de forma drástica. O puede crear dinero. Pedir más dinero prestado funciona mientras existan compradores dispuestos a comprar esa deuda a tipos de interés que el gobierno pueda permitirse. Subir los impuestos de forma drástica es políticamente difícil y económicamente limitado. Crear dinero es la opción silenciosa. Es la opción que no requiere que los votantes aprueben una subida directa de impuestos. Es la opción que puede esconderse dentro de operaciones del Banco Central, expansión del balance, facilidades de liquidez y programas de emergencia. El término profesional es monetización de deuda. Suena complicado, pero la idea es simple. El Banco Central crea dinero y utiliza ese dinero, directa o indirectamente, para apoyar el endeudamiento del gobierno. En Estados Unidos, eso significa que la Reserva Federal expande su balance y compra deuda pública o activos financieros relacionados. Esto crea liquidez, apoya el mercado de bonos del Tesoro y permite que el gobierno siga financiando obligaciones que, de otro modo,
serían mucho más difíciles de cubrir. Pero hay un coste. Cuando la cantidad de dinero aumenta con el tiempo, el poder adquisitivo de cada dólar existente se reduce. Esa reducción funciona como una especie de impuesto. No se le llama impuesto, no se vota, no se debate en el Congreso, no aparece como una línea separada en tu nómina, pero aún así transfiere riqueza. Transfiere riqueza desde los ahorradores, los trabajadores y quienes mantienen efectivo hacia quienes poseen activos que suben con la liquidez. Castiga a quienes tienen ingresos y ahorros que no se ajustan con suficiente rapidez. Vimos esto después de 2008. El balance de la Reserva Federal se expandió masivamente después de la crisis financiera. Pasó de menos de $1 billón a varios billones. Luego lo vimos otra vez después de 2020, cuando el balance de la Fed se expandió hacia los $9 billones en un periodo muy corto. La gente todavía debate por qué el primer periodo no generó la misma inflación visible en bienes de consumo que el segundo. Hay razones técnicas. Las reservas bancarias importaron. La velocidad del dinero importó. La condición del sistema bancario importó. Las interrupciones en las cadenas de suministro importaron. La estructura de las transferencias fiscales importó. Pero la explicación más simple es esta. La primera ola infló principalmente activos financieros, acciones, bonos, bienes raíces, activos privados, arte. Si poseías esos activos te sentías más rico. Si no los poseías, sufrías las consecuencias de forma indirecta a través de precios de activos más altos y una brecha de riqueza más grande. La segunda ola llegó de forma más directa a los hogares. Cheques de estímulo, programas de apoyo gubernamental, los beneficios de emergencia y transferencias fiscales empujaron dinero hacia la economía real. Ese dinero apareció en supermercados, alquileres, coches, gasolina, servicios y costes básicos de vida. El mecanismo fue parecido, el destino fue diferente. En ambos casos, el dinero recién creado ayudó a financiar obligaciones que los ingresos normales del gobierno no podían cubrir cómodamente. Por eso la lucha actual contra la inflación es más complicada de lo que la mayoría entiende. Cuando la Reserva Federal sube los tipos de interés, puede ralentizar la economía, puede reducir la especulación, puede enfriar el mercado inmobiliario, puede endurecer las condiciones financieras, puede enviar la señal de que se toma en serio la inflación. Pero si la autoridad fiscal sigue generando déficits enormes, o la política monetaria solo está luchando contra una parte del problema, el Banco Central intenta restringir el dinero, mientras el gobierno sigue creando presión para más deuda y más creación futura de dinero. Eso es como intentar detener una fuga de agua fregando el suelo mientras la tubería dentro de la pared sigue rota. Puede que reduzcas el daño durante un tiempo. Puede que la habitación parezca más limpia, pero la fuente del problema sigue ahí. Para los inversores y para cualquiera que mantenga ahorros en dólares, la verdadera pregunta no es si el poder adquisitivo del dólar seguirá cayendo con el tiempo. La verdadera pregunta es, ¿cómo ocurrirá? ¿Ocurrirá de forma gradual mediante inflación persistente? ¿Ocurrirá primero a través de inflación de activos y después mediante inflación de consumo? ¿Ocurrirá mediante tipos de interés más altos, mayores costes de deuda y menores retornos reales? ¿O ocurrirá de forma más repentina si los inversores extranjeros y los bancos centrales empiezan a exigir una compensación más alta por mantener activos denominados en dólares? Un inversor prudente debe considerar todas estas posibilidades. Eso nos lleva al segundo gran tema: las reservas extranjeras. Esta es una de las historias más importantes de las finanzas globales, pero no recibe suficiente atención porque ocurre lentamente. No crea un titular dramático cada mañana. No parece una crisis. No se siente urgente hasta que la tendencia ya ha avanzado mucho. Durante décadas, el dólar ha sido la principal moneda de reserva del mundo. Los países ganaban dólares mediante el comercio. No acumulaban reservas en dólares y reciclaban esas reservas comprando bonos del Tesoro estadounidense. Esto creó lo que Valéry Giscard d'Estaing
llamó el privilegio exorbitante de Estados Unidos. Estados Unidos podía pedir prestado en su propia moneda. Podía emitir deuda que el resto del mundo necesitaba poseer. Podía generar déficits que serían peligrosos para casi cualquier otro país. Podía financiar esos déficits a tipos de interés más bajos de lo que su posición fiscal normalmente justificaría. Ese privilegio es extraordinario, pero depende de la confianza continua. Y el mundo ha estado diversificándose lentamente. El dólar sigue siendo dominante, pero su participación en las reservas globales ha caído desde aproximadamente el 70% a comienzos de este siglo hasta la zona alta del 50% o alrededor del 60% actualmente. Algunas personas miran ese dato y descartan la preocupación. Dicen que el dólar sigue siendo la moneda de reserva más grande. Y eso es cierto, pero no entiende el punto principal. El problema no es si el dólar desaparece mañana. No lo hará. El problema es si la dirección marginal está cambiando. Y sí está cambiando. Los bancos centrales extranjeros están reduciendo lentamente su concentración. Están añadiendo oro. Están manteniendo más reservas en otras monedas. Están explorando sistemas alternativos de liquidación. Están intentando reducir su dependencia de la infraestructura financiera de un solo país. La congelación de las reservas rusas en 2022 aceleró esta forma de pensar. Esto no es un argumento moral sobre si esa decisión fue correcta o incorrecta. Es una observación financiera sobre incentivos. Cuando los países vieron que las reservas en dólares podían congelarse por razones geopolíticas, entendieron que los activos de reserva no son puramente financieros. También son políticos. Si eres un país con una relación complicada con Washington, tienes que hacerte una pregunta difícil. ¿Quieres mantener todos tus ahorros nacionales dentro de un sistema controlado por un gobierno que algún día podría restringir tu acceso? Para algunos países, la respuesta es cada vez más no. De nuevo, a esto no significa que el dólar vaya a ser reemplazado el próximo año. El sistema financiero global está construido sobre infraestructura en dólares. Las materias primas se valoran en dólares. Los derivados se valoran en dólares. La financiación del comercio funciona a través de canales en dólares. El mercado de bonos del Tesoro sigue siendo el mercado de deuda pública más profundo y líquido del mundo. Estos sistemas no cambian rápidamente, pero pueden cambiar gradualmente. Y cuando el comprador marginal de deuda estadounidense se vuelve menos fiable, las consecuencias importan. Si los compradores extranjeros compran menos bonos del Tesoro, alguien más debe absorber esa oferta. Inversores domésticos, bancos, fondos de pensiones, hogares, fondos del mercado monetario o, eventualmente, la Reserva Federal. Cuando la demanda se debilita, los precios de los bonos caen. Cuando los precios de los bonos caen, los rendimientos suben. Cuando los rendimientos suben, los costes de intereses suben. Cuando los costes de intereses suben, el déficit crece. Cuando el déficit crece, el Tesoro debe emitir más deuda. Y más deuda requiere más compradores. Esto no es necesariamente una crisis inmediata, pero es un mecanismo de retroalimentación. Y los mecanismos de retroalimentación pueden operar silenciosamente durante años antes de acelerarse. Ahora, debajo de la historia fiscal, debajo de la historia monetaria y debajo de la historia de la moneda de reserva, existe una historia física. Esa historia son las materias primas. Los superciclos de materias primas ocurren cuando años de baja inversión en oferta se encuentran con un aumento estructural de la demanda. El último gran superciclo fue impulsado por China. La industrialización de China movió a cientos de millones de personas hacia ciudades, fábricas, apartamentos, carreteras, puertos e infraestructura moderna. Eso requirió enormes cantidades de cobre, acero, mineral de hierro, carbón, petróleo, aluminio y cemento. Los precios subieron porque el mundo físico no podía producir instantáneamente suficiente oferta para satisfacer la nueva demanda. Hoy podría estar formándose una configuración parecida. El primer impulsor es la transición energética.
Que apoyes políticamente la transición energética o que te opongas a ella no es el punto. La pregunta de inversión es física. Los aerogeneradores requieren acero, cobre, tierras raras y concreto. Los paneles solares requieren plata, aluminio, silicio y cadenas de suministro industriales. Los vehículos eléctricos requieren litio, níquel, cobre, cobalto, grafito y manganeso. El almacenamiento en baterías requiere metales. La infraestructura de carga requiere cobre. La expansión de la red eléctrica requiere cobre y aluminio. El sistema de energía limpia no es ligero. No es puramente digital. Está construido con materiales físicos. Y el mundo no ha invertido lo suficiente para producir esos materiales a la escala necesaria. La minería lleva tiempo. Una gran mina de roca dura puede tardar 7, 10 años o incluso más en pasar del descubrimiento a la producción. Los permisos llevan tiempo. La financiación lleva tiempo. La infraestructura lleva tiempo. Las aprobaciones políticas llevan tiempo. Las revisiones ambientales llevan tiempo. La oposición local puede retrasar proyectos durante años. Esto significa que la respuesta de la oferta es lenta, pero la demanda puede llegar más rápido. Desde aproximadamente 2014 hasta los primeros años de la década de 2020, los productores de materias primas sufrieron una inversión débil. Los precios bajos desincentivaron nuevos proyectos. Los inversores exigieron disciplina de capital. Las preocupaciones ESG hicieron que muchas grandes instituciones fueran reacias a financiar industrias extractivas. A las empresas de energía y minería se les dijo que devolvieran dinero a los accionistas en lugar de expandir agresivamente la producción. Esa falta de inversión ahora importa. El segundo impulsor es el petróleo y el gas. Aquí es donde la gente suele simplificar demasiado. Sí, la electrificación puede reducir la demanda de petróleo y gas con el tiempo. Pero esa destrucción de demanda probablemente se desarrollará durante décadas. La destrucción de oferta causada por la falta de inversión puede ocurrir mucho más rápido. Las grandes compañías petroleras han reducido la exploración de largo ciclo. El shale estadounidense ya no es la misma máquina explosiva de crecimiento que fue hace una década. Las mejores zonas ya han sido perforadas intensamente. Las ganancias de productividad se están desacelerando. La disciplina de capital ha reemplazado al viejo modelo de perforar casi a cualquier coste. Al mismo tiempo, los productores de la OPEP tienen sus propias necesidades fiscales e incentivos políticos. No están tratando de proporcionar energía barata al mundo por generosidad. Gestionan la oferta según sus propios intereses nacionales. Eso crea la posibilidad de un mercado petrolero más ajustado de lo que muchos inversores asumen actualmente. El tercer impulsor conecta directamente con el argumento monetario. Las materias primas son una cobertura natural contra la devaluación de la moneda. Cuando la cantidad de dinero de papel aumenta, el precio nominal de los activos físicos escasos suele subir con el tiempo. Esto no ocurre en una línea perfectamente recta. Las materias primas son volátiles. Pueden caer con fuerza. Pueden permanecer fuera de favor durante años. Pero durante ciclos monetarios largos, los activos reales suelen proteger mejor el poder adquisitivo que las promesas de papel cuando la moneda se está diluyendo. Esto fue visible en los años 70 después de la ruptura de Bretton Woods. Fue visible en países que experimentaron una debilidad severa de su moneda. Fue visible en episodios históricos donde agricultores, exportadores, productores de energía, propietarios de tierra y tenedores de metales, a menudo se comportaron mejor que quienes mantenían únicamente papel moneda o derechos financieros fijos. No estoy prediciendo hiperinflación. Ese no es el argumento. El argumento es que varias fuerzas estructurales están apuntando en la misma dirección. La posición fiscal de Estados Unidos se está deteriorando. La presión hacia la monetización de deuda probablemente continuará. Los bancos centrales extranjeros están diversificando marginalmente. La oferta de materias primas ha sido subdesarrollada. La transición energética requiere enormes insumos físicos.
Y los activos reales suelen importar más cuando la confianza en las promesas de papel empieza a debilitarse. Por eso los activos duros merecen atención. Ahora hablemos de cómo esta tesis puede expresarse dentro de una cartera. La expresión más directa es el oro. El oro se entiende mal porque los inversores modernos suelen evaluarlo como si fuera una empresa. Dicen que no produce beneficios, no paga dividendos, no genera flujo de caja creciente, no innova. Todo eso es cierto, pero el oro no está diseñado para ser una empresa. El oro es seguro monetario. Es un activo fuera del sistema de crédito, no es el pasivo de otra persona. Un dólar es un pasivo del gobierno de Estados Unidos. Un depósito bancario es un pasivo de un banco. Un bono es una promesa de pago de un emisor. El oro es diferente. No depende de la voluntad de pago de un gobierno. No depende de la disciplina de un banco central. No puede imprimirse para financiar un déficit. Su oferta crece lentamente, aproximadamente entre un 1 y un 2% al año, sin importar la presión política. Por eso los bancos centrales han estado comprando oro agresivamente. No lo compran por su rendimiento de beneficios. Lo compran porque quieren un activo en su balance que no sea el pasivo de otro país. Eso debería decirle algo a los inversores. Más allá del oro, el cobre es una de las expresiones industriales más claras de esta tesis general. El cobre no es un metal monetario de la misma forma que el oro, pero es central para la electrificación. No puedes construir una red eléctrica moderna sin cobre. No puedes escalar vehículos eléctricos sin cobre. Sí, no puedes expandir energías renovables, almacenamiento en baterías, líneas de transmisión, estaciones de carga, automatización industrial e infraestructura de datos sin cobre. Y la situación de la oferta es complicada. Muchas de las minas de cobre más grandes del mundo están envejeciendo. Las leyes del mineral están cayendo. Los nuevos proyectos son limitados. Los permisos son lentos. El riesgo político es significativo. Y el plazo para poner en marcha una nueva mina es largo. El mercado puede ignorar esto durante un tiempo, pero eventualmente, las escaseces físicas tienen que ser valoradas. Los mercados de materias primas suelen tardar en reconocer los cambios estructurales porque Wall Street dedica la mayor parte de su energía a analizar acciones, software, beneficios empresariales y activos financieros. Sí, pero cuando las materias primas se revalorizan, suelen hacerlo de forma violenta. Las acciones de energía son otra área de interés, pero la selectividad importa. No me interesan las empresas que responden a precios más altos persiguiendo producción marginal cara. Me interesan las empresas con reservas de larga vida, asignación disciplinada de capital, balances sólidos y disposición a devolver efectivo a los accionistas. El sector energético pasó años destruyendo capital. Muchas empresas aprendieron una lección dolorosa. Las supervivientes que cambiaron su comportamiento pueden ofrecer ahora una relación riesgo-recompensa mejor de lo que el mercado aprecia. En el otro lado, he reducido mi exposición a bonos de larga duración. Este es un punto con matices. No todos los bonos son malos. Las letras del tesoro a corto plazo pueden tener sentido. La renta fija de alta calidad puede tener un papel dependiendo del inversor. Pero un bono del tesoro a 30 años me parece poco atractivo en este entorno. Piensa en lo que realmente estás haciendo cuando lo compras. Estás prestando dinero durante 3 décadas a un gobierno con un déficit estructural enorme, en una moneda bajo presión de devaluación, a un rendimiento que puede no compensarte por el riesgo de inflación, el riesgo de duración y el riesgo fiscal. La gente llama a los bonos del tesoro activos libres de riesgo. Son libres de riesgo solo en términos nominales. El gobierno puede devolverte dólares. La pregunta es, ¿qué podrán comprar esos dólares? Ese es el verdadero riesgo. Ahora volvamos al sistema bancario. La tensión bancaria de 2023 no fue aleatoria. A Silicon Valley Bank, Signature Bank y First Republic fueron síntomas de un sistema que había pasado más de una década viviendo con tipos de interés cercanos a cero. Cuando los tipos están cerca de cero,
Los bancos buscan rendimiento, compran activos de mayor duración, asumen que los depósitos serán estables, construyen sus balances alrededor de la idea de que el mundo de tipos bajos continuará. Luego llega la inflación. La Reserva Federal sube los tipos agresivamente. Los activos de larga duración caen de valor. Los depositantes se dan cuenta. La confianza se rompe. Y en la era digital, una corrida bancaria ocurre de forma instantánea. Lo que ocurrió con Silicon Valley Bank no fue misterioso. Fue un desajuste entre activos y pasivos expuesto a gran velocidad. El gobierno respondió protegiendo depósitos por encima del límite asegurado normal. Eso puede haber evitado el contagio. Pero también reforzó un patrón más amplio. Cuando el sistema entra en problemas, el sector público absorbe una mayor parte del riesgo negativo. Eso cambia el comportamiento. Si los actores privados creen que las pérdidas serán socializadas cuando el estrés sea lo suficientemente grande, con el tiempo asumen más riesgo. Esto no es un argumento moral, es un argumento mecánico. Los rescates crean incentivos. Los incentivos moldean el comportamiento. El comportamiento cambia la fragilidad del sistema. Los inversores que manejaron mejor la tensión bancaria de 2023 no fueron necesariamente los que predijeron exactamente qué banco fallaría. Fueron los que entendieron el entorno estructural con anticipación. Ya habían reducido su dependencia de frágiles promesas de papel y habían aumentado su exposición a activos conectados con la realidad física. Cuando un banco falla, el oro no necesita una garantía gubernamental. El cobre no desaparece porque un prestamista haya gestionado mal la duración. Las reservas energéticas no se desvanecen porque un banco tenga depósitos inestables. Los activos reales pueden ser volátiles, pero no son el mismo tipo de promesa que un depósito bancario, un bono o un instrumento financiero dependiente de la confianza en una institución. Esa diferencia importa. La tensión bancaria suele ser una señal. Revela presión que se ha estado acumulando debajo de la superficie. Los bancos no son necesariamente la enfermedad. Son donde aparecen los síntomas. La enfermedad más profunda es la combinación de déficits estructurales, presión de monetización de deuda, parálisis política, instituciones financieras frágiles y un orden monetario global que se está reorganizando lentamente. Entender esa diferencia es lo que separa a los inversores que se reposicionan antes de los eventos de los inversores que reaccionan después. Ahora quiero cerrar con un marco mental, no una recomendación de inversión específica. Un marco. Porque las operaciones individuales dependen del momento, el tamaño, la tolerancia al riesgo, las necesidades de liquidez, la situación fiscal, el país, la edad y las circunstancias personales. El primer principio es que las matemáticas fiscales importan con el tiempo. Un gobierno que gasta más de lo que recauda, eventualmente debe cerrar la brecha de alguna manera. Puede pedir prestado, puede subir impuestos, puede inflar la moneda. Pero la brecha no desaparece porque la gente la ignore. No necesitas creer en la versión más extrema de esta historia para tomar en serio los números. Solo necesitas preguntarte qué resultados hacen más probables esos números. El segundo principio es que las transiciones de moneda de reserva pueden ser sobrevividas por los inversores que las reconocen temprano. La libra esterlina no perdió su estatus de la noche a la mañana. Ocurrió durante décadas. Pero los inversores que permanecieron concentrados en los activos de papel equivocados sufrieron en términos reales. La lección no es que el dólar desaparezca mañana. La lección es que la exposición concentrada a un solo sistema monetario se vuelve peligrosa cuando la dirección de la política es desfavorable. El tercer principio es que los mercados de materias primas suelen valorar tarde los cambios estructurales. Los mercados de acciones son observados por miles de analistas. Las acciones tecnológicas se estudian constantemente. Los activos financieros se valoran en tiempo real. Pero las minas de cobre, los campos petroleros, los proyectos de litio y la infraestructura energética suelen malinterpretarse hasta que la oferta se vuelve escasa. Y cuando los mercados físicos finalmente se ajustan, los movimientos pueden ser extremos.
El cuarto principio es que en periodos de incertidumbre monetaria, el objetivo cambia. No se trata solo de maximizar rendimientos, se trata de preservar poder adquisitivo. Eso suena modesto, pero no lo es. Proteger riqueza durante inflación, tensión bancaria, realineamiento de divisas, deuda creciente y cambios en el régimen monetario es extremadamente difícil. Los inversores que lo hacen bien suelen poseer activos duros y negocios reales con poder de fijación de precios. Los inversores que fracasan suelen tener demasiada riqueza en instrumentos cuyo valor depende por completo de la credibilidad y solvencia del emisor. El quinto principio es humildad sobre el tiempo exacto. No sé exactamente cuándo el dólar se debilitará de forma más seria. No sé exactamente cuándo el ciclo de materias primas será obvio para todos. No sé qué banco fallará después. No sé qué evento obligará al mercado a revalorar los riesgos. Pero no necesito saber la fecha exacta para entender la dirección. El déficit es real. La carga de deuda es real. La presión hacia la monetización es real. La diversificación de reservas extranjeras es real. Y la falta de inversión en materias primas es real. La demanda de insumos físicos es real. Esto no es una predicción aislada, es un proceso en marcha, y el proceso continúa. Después de décadas en los mercados, hay una lección que destaca sobre casi todas las demás. No dejes que el resultado que deseas distorsione la evidencia que tienes delante. La evidencia no se preocupa por si eres optimista o pesimista. No se preocupa por qué partido político apoyas. No se preocupa por si la conclusión te hace sentir cómodo. Simplemente señala hacia donde señala. Y lo que veo hoy no es un país débil. Estados Unidos todavía tiene enormes fortalezas, mercados de capital profundos, cultura emprendedora, liderazgo tecnológico, Estado de Derecho, universidades de clase mundial, recursos energéticos, poder militar, ventajas demográficas frente a muchos países desarrollados. Pero esas fortalezas están siendo combinadas con una trayectoria fiscal que no es consistente con el mantenimiento a largo plazo del privilegio monetario. Ese es el problema, y es corregible. Estados Unidos puede elegir disciplina, puede reformar el gasto, puede reformar los impuestos, puede tomar decisiones difíciles, puede restaurar la confianza antes de que los mercados fuercen el problema. Pero si los líderes políticos no toman esas decisiones voluntariamente, los mercados eventualmente impondrán disciplina a su manera, a través de rendimientos más altos, a través de inflación, a través de debilidad de la moneda, a través de flujos de capital, a través de presión sobre instituciones financieras, a través de una revalorización de los activos reales. La pregunta para los inversores no es si el ajuste llegará eventualmente. La pregunta es cómo llegará, cuándo llegará, y dónde quieres que esté posicionado tu capital cuando llegue. Yo estoy posicionado hacia activos duros. Quiero exposición al oro. Quiero exposición a materias primas. Quiero exposición a recursos reales. Quiero menos exposición a renta fija de larga duración. No porque conozca el momento exacto, no lo conozco, sino porque el argumento estructural es suficientemente claro. El viejo orden monetario no está terminando de la noche a la mañana, pero está cambiando. Y los inversores que esperen hasta que todo el mundo esté de acuerdo, pueden descubrir que el reposicionamiento más importante ya ocurrió antes de que llegara el consenso. Ese es el punto. No pánico. No predicción, preparación. Haz con esta información lo que consideres.